de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Un día que representa la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos. La información es de último momento. La denuncia de Fabiola contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Terrorismo psicológico. El juez lo que dice en sus considerandos, extrayendo el teléfono de María Cantero, surgen conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género. La justicia argentina encontró mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico del expresidente Alberto Fernández hacia su expareja Fabiola Yáñez. Las cosas con las que debemos terminar es con la violencia de género. Es con la violencia de género. Me dijo, no aguante más y estoy totalmente desbordada por esta situación. Quise sacarme esta mochila enorme de encima y yo misma, me dijo Juan Pablo, lo denuncié. ¿Qué debemos hacer para que precisamente de una vez y para siempre se termine el ejercicio de la violencia de los unos sobre las otras? La verdad no me extraña nada, pero yendo a este episodio hay gente que tiene ganas de plan. Es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Si Fabiola recibió golpes de parte del expresidente, va a tener todo mi apoyo y se lo dije al expresidente personalmente. Debí haber tenido más cuidado, que evidentemente no los tuve. Lo de ayer fue un terremoto. A mediodía hubo una conversación vía Zoom entre Fabiola Yáñez y el juez federal Ercolini, que lo está investigando Alberto por corrupción, por chanchullos en el seguro y las contrataciones del Estado, pero en el celular, recuerden, de la secretaria privada de Alberto aparecen estas fotos y estos chats que ahora Fabiola corrobora que eran verdad. Hasta el domingo, cuando se publicó la noticia, habría fotos que, a partir de la denuncia de ayer, Fabiola Yáñez no solo confirma que esas fotos que están en el celular de María Cantero son verdad, que esos audios, esos chats donde ella se quejaba de los golpes de Alberto Fernández son verdad, donde se quejaba de que Alberto Fernández la había maltratado y tal vez hasta le había pegado estando embarazada, es verdad, y que el video que hay ahí, que demostraría el maltrato de Alberto a Fabiola, también es verdad. No solo eso, hay más fotos, hay más pruebas. Esto es lo que reconoció el propio abogado de Fabiola Yáñez, Juan Pablo Fioribero, porque al conocerse la ratificación de la denuncia, Fioribero se queda del lado de Fabiola. ¿Sí? Esto es, en instantes va a estar aquí Juan Pablo Fioribero para contar los detalles de esta situación. Pero después viene la repercusión política de un hombre, un expresidente, nada menos, no un ciudadano común, que queda expuesto en su doble moral, en su doble discurso. El que crea el Ministerio de la Mujer, el que se embandera, y lo bien que hizo contra la violencia de género, él mismo termina siendo ahora, seguramente terminará imputado por el maltrato a su pareja. Penalmente puede que esto se dirima en una cuestión menor, ¿sí? No sea grave, tal vez en términos penales es más grave la causa de corrupción. El problema es que si un hombre le pega a su pareja, lo entiende todo el mundo. Entender cómo es el circuito de los seguros es más complicado. Que un hombre le pegue a su pareja, eso lo entiende cualquiera porque es un mal endémico en la Argentina. Y si esto lo hacía un presidente, que además decía que luchaba contra la violencia de género, el papelón es todavía mayor. Melissa, contame las repercusiones que hubo ayer en el mundo político a partir de la ratificación de Fabiola Yáñez de la denuncia contra el expresidente. Sí, sobre todo desde el peronismo, porque fueron varias las mujeres, la mayoría fueron mujeres las que se expresaron sobre este tema, que salieron a repudiar justamente y a ponerse del lado de Fabiola, ¿no? Esto es lo que dicen todas ellas.
sí le creemos a ella. Tenemos, por ejemplo, a Juliana Di Tulio, que fue una de las más fuertes, que puso en tela de juicio también todo lo que hace la oposición y que ella lo llamó de hipócrita, ¿no? Dijo, dejen la hipocresía, a ustedes les importa 3 almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés, que él es peronista. Si fuese de otro espacio político, dormirían como bebés. Le creo a ella, punto. Sí. ¿No? Es Sobre complicado porque fue el presidente de ese espacio político. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Bueno. Y entonces ahí es un interesante caso para analizar el doble discurso, es decir, cómo un presidente que se embandera contra la violencia de género, pero no puede evitarla en el ámbito doméstico. Exacto. Bueno, y lo que decían justamente las peronistas, las mujeres peronistas, es que no querían que esto se use, esto de Alberto Fernández, que obviamente fue una frustración y un golpe para todas, que no se use para deslegitimar las conquistas que en los últimos años tuvo el movimiento de eso ya se encarga Milei. De eso ya se encarga Milei disolviendo el Ministerio de Mujeres. Exactamente. Bueno, y por eso ella dice que son hipócritas. Dice, bueno, se están quejando de esto, que es verdad, es un desastre, es un horror, pero mientras tanto cerrás el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Claro. O sea, es un... Por eso... Es doble moral también. Claro, bueno, la violencia de género existe, dice Melena Galmarini, no tiene color político y se condena como siempre, como dijimos ayer. No importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima. Y ahí se ve claramente la postura, pareciera que todas salieron ahora, cuando se confirma, cuando se ratifica la denuncia de Fabiola Yáñez, salieron a tomar instancia de Alberto. La primera que lo había hecho, recordemos, fue Mayra Mendoza. Sí. En un contexto no casual, porque estaba en México al ladito de Cristina. Al ladito de Cristina. Sí, que igual fue polémico lo que dijo Mayra, porque ella, la intendenta de Quilmes, dijo, bueno, tenía toda la pinta de ser un golpeador. Raro también, ¿no? Como Te dijo un varón cis, que no entendí qué era. Un varón cis, dijo, tenía todas las características de ser un golpeador. Bastante raro. Tenemos también otras repercusiones porque Ofelia Fernández fue una de las que condenó de manera más dura, ¿no? Dijo, no quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al peronismo y a sus militantes. Ahí está. Esto es el impacto. Exacto. El impacto del doble discurso es este. Che, ¿cómo? Este tipo que decía esto en público, pegaba en privado. Sí. Este es me parece que lo que más desorienta a la clase política es esto. Y Ofelia Fernández lo pone claro. Y a las militantes jóvenes, ¿no? Que muchos hicieron campaña por Alberto Fernández, que creyeron y que militaron, ¿no? La ley de la interrupción voluntaria del embarazo se sanciona a instancia de Alberto. Exactamente. Bueno, y ella dice, Ofelia, ¿no? Como en representación de ese sector, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto, que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura, pedirles perdón y decirle, bueno, que esta frustración tiene que ser por la razón de volverlo a intentar, pero bueno, muy golpeada también Ofelia Fernández. A todo esto, Alberto, ¿qué hizo? Negó todo. Exacto. Ahí vamos a ver un comunicado donde Alberto Fernández, incluso firmado su puño y letra, dice que todo es mentira, básicamente. Que todo es mentira y que él va a presentar las pruebas correspondientes en la justicia para demostrar que lo que dicen es una injuria, que no tiene nada que ver con lo que pasó. De hecho, en su entorno agregan, ¿no? Dicen, nunca le levantó la mano, que esto se va a comprobar. De hecho, estaban pensando en llevar a declarar a personas de su custodia. Sí, pero a ver. Hay que ver si eso... Foto mata relato ahí. Exactamente, exactamente. Podrán decir lo que sea, que era un hombre muy bueno y un gran abuelito, pero foto mata relato. Ahí si existen las fotos, existen los videos. Exactamente, no hay mucho para hacer, la verdad. Esta es un poco la estrategia que están pensando desde el entorno de Alberto Fernández. Tenemos el comunicado ahí para leer. Y acá también. está, mirá, el de ¿quién la fue la ministra? primera ministra de la mujer? Sí, porque ayer, Rolando, se decía que Fabiola, se empezó a correr ese rumor, que Fabiola había hablado con el Ministerio de las Mujeres y que no le habían prestado atención. Entonces, ante estos rumores, sale Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra, quien era ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad en ese momento. Y bueno, es un largo hilo de tweets que ella cuenta. Dice que tomó conocimiento ahora de la noticia de que Fabiola Yáñez sufrió violencia de género por parte del expresidente y se solidarizó con ella. Dice, ¿no?, que la violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente a la sociedad
en los ámbitos de si poder podemos, esa violencia porque se sigue refuerza. esto. Vos decís que, está bien, pero ella, en tanto ministra, ¿podía hacerse cargo de esto si eran rumores? Como militante feminista siempre estuvo del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está enfrente es Mansur, Alperovich o Alberto Fernández. Ni estoy ocupando un rol de funcionaria o no. Mansur, ¿por qué Mansur? Aprovechó ahí para meter Alperovich está condenado. Alperovich, sí, Mansur, no sé. ¿Mansur? Sí, no sé. Fue raro. Todo el mundo decía, ¿por qué metía a Mansur en esta bolsa? Sí. ¿Habrá tenido algún cruce en el gabinete? Sí. Jamás me encontrarán en otro lugar. Fabiola nunca me comentó esta situación. Ahí aclara. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso, como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Claro, eso fue en Bariloche, que fue una polémica con Aníbal Fernández, que ella termina abandonando el Ministerio de las Mujeres. Ayer empezó a especular por qué se fue del ministerio, si había tenido que ver algo con esto de Fabiola. Bueno, no, ella aclara ahí que cuando se fue por este tema puntual de las mujeres indígenas. Y acá sí, lo que decíamos, también en el gobierno de Milei el doble moral, porque dice lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por 2 años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres. A ver, sigue. Bueno, es contra el gobierno, contra el gobierno actual, que dice, pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. También somos culpables de la violencia de ellos. Sí. Esto, digo, para que vean el bombazo que generó esto en las mujeres que integraron el gabinete o que estuvieron en cercanía política de Alberto Fernández. De hecho, muchas otras de ellas directamente yo quise hablar y ni siquiera quieren hablar, ¿no? Claro. Dicen, preferimos no opinar del tema. Porque algunas de ellas... Hay una cercanía que no nos permite hablar. Algunas de esas mujeres, antes de que Fabiola ratificara la noticia, Alberto les llegó a decir que Fabiola se había caído por la escalera, digamos, argumento típico de los golpeadores. Te aclaro lo de Mansur, porque no es por una denuncia de características de este tipo, de las que estamos tratando ahora de Fabiola Yáñez, con golpes y demás, sino que el enfrentamiento de Elizabeth Gómez Alcorta con él viene por una causa muy resonante que hubo en Tucumán sobre cierto obstáculo que se hizo desde el gobierno provincial en aquellos años con una chica que estaba embarazada y quería abortar. Entonces se interpreta esa situación, esa acción del Estado como una violencia institucional contra esa menor, en un caso además donde divide aguas porque ella iba por el lado de la bandera verde, Mansur iba por el lado de los celestes, incluso a marchar. Pero no hay que poner en la misma bolsa un comportamiento de violencia propia a una discusión política. Es de distinta característica, por eso lo aclaro, porque es de otro orden. Y acá está el comunicado de Alberto, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra. Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Alberto Fernández es un gran abogado penalista y escribió esto midiendo cada palabra, y obviamente lo que ahí uno se ve es que tal vez penalmente, insisto, la condena no sea grave, el problema es la condena política. O sea, hemos presenciado, en el lapso de una semana, la demolición de lo que fue la figura de un expresidente que se jactaba de su honestidad, que se jactaba de lo que había logrado, pese a que la inflación lo terminó arrastrando y la crisis de la foto de Olivo lo terminó sepultando en términos de imagen, pero lo que vimos en las últimas 2 semanas es la demolición de Alberto Fernández. Pasó de ser, los chats lo revelan como un hombre que se interesaba en los negocios de su amigo y obviamente esto hace presuponer un retorno de plata. Y también la violencia doméstica contra Fabiola Yáñez con golpes, no solamente con maltrato psicológico. Si uno une las dos cosas, puede incluso conjeturar si Fabiola Yáñez en la discusión no estaba discutiendo también, la discusión de separación de bienes, no estaba discutiendo por este dinero, porque Fabiola debe saber qué pasaría si la citan a Fabiola a declarar como testigo en la causa de corrupción. ¿Cuánto sabe Fabiola de los mecanismos de dinero que había entre María Cantero
y Héctor Martínez, sos el broker de seguro. ¿Qué pasa si cruzan las dos causas? Sí, es explosivo. Me parece que lo importante también acá es remarcar que son dos causas distintas, ¿no? Por un lado está la causa de los seguros y esta es otra causa que se abre, que igual ahora la está manejando Ercolini, pero hay que ver si no tiene que ser sorteada y ir a otro juzgado, ¿no? Claro. Porque son dos cuestiones distintas. Una cosa es la de los seguros, que si bien está vinculada porque en el chat, Sí, pero los si chats ella- con Cantero se descubrieron. Ella dice, yo quiero declarar. Claro, bueno, pero sería en la causa de él, en la Claro. causa de los seguros. En la causa de violencia de género va por otro carril. Hay que ver están eso. evaluando. Ahora tiene el fiscal Rívolo, hay que ver si... Si se toma como lugar, si ella le dice, bueno, esto Sí. sucedió en la Quinta de Olivos, debería pasar a provincia. Claro. Ni siquiera un juez federal debería pasar, porque ya no es funcionaria, debería pasar a un juzgado de instrucción común, un juzgado de garantías. No sé si al ser un expresidente el denunciado se lo puede considerar un caso federal. Eso todavía va a ser debate judicial. Pero esto es solo la primera parte del escándalo que estalló ayer con la denuncia de Fabiola.